el ex ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. ¿Le parece? Listo, lo Ok. saludamos, ya está en Sí, plataforma. ya está en plataforma. ¿Cómo le va? Buenos días, ex ministro, bienvenido. Buenos días, Javier. Gracias por la invitación. Qué gusto poder compartir con ustedes. Bienvenido. Gracias. ¿Qué realmente está ocurriendo con la administración que usted generó en esa cartera de Estado en el Ministerio de Inclusión Económica y Social? ¿Por qué buscan de alguna u otra manera establecer un juicio político? Mire, Javier, creo que la misma pregunta a veces me la hago yo. Cuando el día jueves estaré ante el Pleno, luego de haber comparecido a la Comisión de Control Político y Fiscalización, por supuestamente no haber notificado a más de 7.000 personas por mes que salen y que han salido históricamente a través de la gestión continua del manejo de transferencias monetarias o llamados bonos y pensiones en el Ecuador. El Ecuador tiene una condicionalidad para que usted pueda ingresar a ser beneficiario del bono, cumplir particularmente estar en los niveles de pobreza. Sin embargo, el ministro que no tenga la posibilidad de sacar o excluir a aquellas personas que están ya no en condiciones de pobreza, eso se convierte en pago indebido y por lo tanto glosa. Sin embargo, me ha costado muchísimo hacerles que comprendan esto los asambleístas, mi querido Javier, porque me acusaron en principio de que por qué saco a la gente que está en condiciones de pobreza. A ver, el registro social, que usted creo que lo conoce también como periodista acucioso que es una institución autónoma administrativa y financiera al MIES, es decir, está adscrita a la Presidencia de la República, no pertenece al MIES. De hecho, esto está dispuesto por la propia Contraloría General del Estado, en la cual no puede ser el MIES juez y parte. El MIES calificar, por poner un ejemplo, a Javier Segarra y el mismo MIES pagarle a Javier Segarra. No, es otra institución la que califica en un rango de 0 a 100 y esa otra institución además le dice en ese rango de 0 a 100 desde 29.77 hacia abajo se considera pobre y desde 29.77 hacia arriba no pobre. El MIES tiene la obligación de entregar los bonos a quienes están en condiciones de pobreza. Ahora bien, Javier, ya en la práctica, usted y yo sabemos que quien tiene 30, 31, 32, probablemente sus dificultades continúan, pero sostener yo a una de las personas que tenga 31, 32, por más que tenga condiciones críticas, no puedo. No ha podido ningún ministro de la Revolución Ciudadana, de Moreno, nuestro, y no puede ahora la actual ministra, porque tiene que excluirles. Así determina inclusive la Contraloría en un informe en el cual manifiesta que estamos generando un pago a personas que están sobre el puntaje. Lo que nosotros hicimos es sincerar la base de datos y de esta manera cancelar. Ahora, ¿qué más me acusa? Me dice, pero ¿sabe qué? Usted no les dio el derecho a la defensa, no les ha notificado. Por el amor a Dios, los legisladores, al igual que lo que hacemos política pública, estamos obligados a leer la norma, a hacer un juicio de valor jurídico también de cómo procede aquello. Javier, no era necesario notificar, no es necesario notificar, porque la entrega de bonos o llamados beneficios condicionados, cuando estos pierden una de las condiciones, simplemente se excluye y no se notifica porque esto constituye un acto de simple administración que está determinado en el artículo 120 del Código Orgánico Administrativo, que es unilateral. Le hago un ejemplo. Usted recuerda la tarifa de la dignidad que planteó el expresidente Correa. Ya, ese le dice al ecuatoriano, el Estado, le dice, ecuatoriano, que estás en condición de pobreza. Si tú consumes hasta 110 kilovatios hora, yo te entrego un subsidio. Si esa persona consume 111 kilovatios hora, se le quita el subsidio unilateralmente en un acto simple, no con notificación, no se notifica nunca. Lo mismo pasa con los bonos, por amor a Dios. Esto ha pasado históricamente. Sin embargo, Javier, aquí viene a funcionar la antiética de la política ecuatoriana. Yo mismo, en junio del 2022, advierto a la Asamblea Nacional y manifiesto que se han presentado 5 juicios de acción de protección en la justicia ordinaria, de las cuales 3 nos ganan al MIES y los jueces dicen, sí señor, usted tuvo que haber notificado. Y 2
nos dan la razón y nos dicen, no, ustedes están en lo correcto, no debían haber notificado. Al yo encontrar esa disociación entre jueces que le dicen, estás haciendo lo correcto, y jueces que le dicen, no estás haciendo lo correcto, para precautelar la institucionalidad, para precautelar, no creyendo que se deba hacer, pero para precautelar la institucionalidad, yo dispongo la creación de un sistema de notificación informático electrónico basado en lo que dispone el Código Orgánico de Procesos. Y cuando salgo de ministro ya dejé a 1.226.000 beneficiarios de bonos y pensiones con casilleros electrónicos para que estos sean notificados vía electrónica. Ni siquiera eso ha servido. Es decir, yo encuentro la alerta por el tema judicial, yo pongo la acción de mejora y soy enjuiciado por un tema tan trivial en el andamiaje público. Y lo digo trivial porque esto de aquí así funcionan otro tipo de beneficios, beneficios condicionados. Pero tenemos legisladores que lamentablemente no leen, y si leen, no comprenden. ¿Fue explicado así entonces en la comisión de fiscalización por parte suya todo lo que usted me está señalando? Con manzanitas, Javier, con manzanitas. O sea, haciéndoles comprender a cada uno de cómo funciona esto. Ajá. Es simple, acérquense al Código Orgánico Administrativo. El ejemplo que le acabo de dar con respecto a la energía eléctrica es un ejemplo que es cotidiano, normal. Claro. Lo que pasa, ya entrando en materia eminentemente jurídica, confunden lo que es, yo soy abogado, perdón, yo no soy abogado, yo soy economista de profesión, abogado frustrado tal vez, pero sí fui legislador de la República y lo que sí hago es leer la ley y comprenderla. Hay que diferenciar entre un derecho subjetivo y un derecho precario, este segundo llamado también beneficio condicional. Este segundo es unilateral, el derecho subjetivo es bilateral, es aquel que usted como ciudadano y el Estado generan un derecho. Ahí les requiere un acto administrativo o una notificación. Cuando el derecho es precario o denominado beneficio condicionado, este requiere una acción solamente unilateral, por eso se aplica el acto de simple administración. Y de esta forma, Javier, ha venido funcionando toda la vida, toda la vida. Y ahora más bien yo inclusive pongo y propongo ante un hecho de carácter judicial, propongo de que se genere un sistema de notificación masiva. Pero mire usted, a pesar de una explicación tan detallada como la que he puesto, obviamente generan una decisión de interpelarme y este día jueves será la interpelación en el Pleno, algo que puede presagiarse como una realidad que se dará. Y ahí no viene de por medio lo que con usted y yo hemos discutido que le hace bien al país. Ahí viene de por medio lo que buscan, que es un objeto de carácter político, un símbolo político, el enjuiciar a un ministro que fue muy expuesto políticamente en el gobierno anterior. Lo hacen por cuestiones políticas y no por análisis técnico, análisis basado en la normativa, lo que está hoy usted, entre comillas digo yo, sufriendo, porque créanme que sí me pongo en sus pies, y he sufrido una situación totalmente incoherente, por así decirlo. No sé si me equivoque, exministro, pero si yo explico de esa manera, si les señalo lo que dice la normativa, que esta disyuntiva que lleva, y se le explico y no lo entienden, entonces el tema es político. Indudable. Mire usted, nos hemos tomado 10 minutos, yo le voy a remitir por interno, mi querido Javier, mi comparecencia de 1 hora, en la cual hago una explicación igualmente detallada, y créanme, con dibujos, aunque no lo crea, porque confunden conceptos, porque en el tema de las transferencias monetarias hay 3 conceptos básicos que comprender. El primero, puntaje. Creo que ese es un tema de escuela, ¿no? De 0 a 100 es un puntaje. ¿Quién lo hace? Registro social, no yo. Es una institución autónoma. Segundo, línea de corte. La línea de corte es aquella que determina en ese puntaje desde dónde se considera pobre. Lo hace el registro social, no yo. Y dicho sea de paso, ¿por qué lo hace el registro social? Porque es una disposición de Contraloría. Porque eso de ahí le permite que una instancia autónoma haga una valoración del sector social del Ecuador. Es como el INEC, que simplemente genera información y nosotros nos alimentamos de información. Además, lo que tiene el registro social es una base de datos que nos genera tener a 4 usuarios, el MIDUBI, la Secretaría Técnica para la Disminución de Desnutrición Crónica Infantil,
el CENESID y el MIES, es decir, soy un usuario de la base de datos, no es que yo determino quién es y no es el registro social. Y un tercer concepto que se llama umbral, ahí es donde se confunde, ¿no? El umbral sí lo ponen las 4 instituciones usuarias, pero ya determina cada institución en función de su realidad. Por ejemplo, el MIES dice, dentro de ese puntaje, dentro de esa línea de corte, yo defino darle los bonos a la gente que esté en condiciones de pobreza. Otro ejemplo, el Midumi puede decir, no, yo les doy mucho más arriba, mi umbral es al 70 puntos para que la gente pueda pagar una cuota de vivienda, por ejemplo. Esos son temas distintos, pero qué difícil ha sido hacerles comprender esta realidad. Y sobre el tema de la notificación, que ya es encontrar la quinta pata al gato, créame, para enjuiciarme cuando el país se debate en problemas neurálgicos de seguridad, en problemas críticos de institucionalidad en el Ecuador, enjuiciándole a un ministro porque fue expuesto políticamente durante toda la administración, y lo hice con mucho orgullo. He estado en su medio de comunicación varias veces diciendo lo que hemos hecho, porque era el ministro rector de la política social, que es reivindicativa para nuestro gobierno, porque es el ministro presidente de la organización política del gobierno anterior, y así sucesivamente. Es una especie de trofeo simbólico político que lo van a consumar probablemente el día jueves, pero que yo estaré ahí en la asamblea para hacer esta explicación más detallada, quizá ya no a los asambleístas, quizá no, creo que lo voy a hacer a los ecuatorianos, a la juventud ecuatoriana, de qué es lo que no se debe hacer cuando se opta por una oportunidad enorme que es servir al país en el ámbito legislativo y de fiscalización. Yo, Javier, fui legislador también, y le debo mostrar solo una chica diferencia. Cuando yo interpuse un juicio político al director nacional del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, usted recordará que yo llevé adelante ese proceso, a él y a los consejeros. A mi bloque, al bloque de Creo, tuve que pasarme 2 días seguidos informándoles y justificándoles el por qué yo entraba en el enjuiciamiento, para recibir su apoyo, luego al Partido Social Cristiano, y así sucesivamente. Aquí ni conocen la mayoría de legisladores por qué se me está enjuiciando. Y así va a ir al pleno el jueves. Ni el propio proponente conocía por qué me enjuicia, el señor Hermes Recalde, que además tiene una historia bastante simpática en la asamblea, en donde le acusaron de diezmos. Pero más allá de eso, el señor no conocía. Yo le tuve que informar algunos temas, porque recuerde usted, Javier, que este juicio viene de la legislatura anterior. Y como el ex asambleísta Ruiz no ganó las elecciones, empiezan cometiendo un error y cambian de proponente, algo que no está en la ley, lo cual vició el proceso y se vuelve nulo el juicio, pero eso ya para instancias internacionales. Y el señor Recalde no sabía muchas cosas. La presidenta le dice, usted no puede citar la sentencia de la Corte porque no está en prueba. Ah, perdón, señora presidenta, mil disculpas, está bien, no lo voy a citar. Cuando intervengo yo, le digo, oiga, asambleísta, ¿sí leyó el documento que le dejó su antecesor? Porque sí está ahí la sentencia. ¿Quiere que le dé? Le paso, o sea, así de nivel. Es decir, el que me está proponiendo el juicio no había leído las causales ni las pruebas que estaban en el documento. Y no le digo yo, léalo y búsquelo en el internet, en mis redes sociales. Le digo, Javier, que lo que le digo es verdad, de tal forma de que es una situación precaria. Y concluyo con esto, sé que estamos contra el tiempo. No concluya, usted debe estar contra el tiempo, yo lo voy a aguantar aquí 10 minutos más. Mire, querido Javier, además de haber cambiado un proponente y haberle nulitado, fui sometido lamentablemente a una comisión de fiscalización y control político que no guardó la imparcialidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia en Perú, en sus numerales 36 y 37, que di lectura, dice claramente que todo tipo de juicio, incluyendo el político, porque hace una sentencia sobre el juicio político en Perú, tiene que guardar 3 condicionalidades para precautelar el debido proceso para los acusados. 1, competencia. Sí, la Comisión de Fiscalización y Control Político tiene competencia, así que determina la ley orgánica de la función legislativa. 2, independencia. No sé si la tenga, porque el propio Pleno le cambió de proponente y se incorporó en su mundo, pero es un tema al menos discutible, ¿no? 3, imparcialidad. Ahí está el problema. Y ahí no la hay, porque inclusive, usted recordará cuando le destituyeron al exalcalde Yunda,
¿no? La comisión de mesa que hacía la valoración del expediente ni siquiera daba declaraciones de prensa para no prevaricar. Yo me sometí a una comisión en la cual la presidenta de la comisión, la señora Pamela Gifford, encargó la presidencia para actuar prueba del proponente, es decir, para acusarme. La señora Sofía Espín, que es la asambleísta a quien yo destituí cuando era asambleísta, por ética debía haberse retirado porque es obvio que tenemos un conflicto político histórico, pero aspiré a que actúe al menos de forma en que no me acuse. Pero todos los días me acusaba, decía usted no ha cumplido, es decir, prevaricaba. El asambleísta Umajinga, todos los días me decía usted es el culpable. Hágase un símil, Javier. Es como si de un tribunal de la justicia ordinaria, uno de los jueces diga, un momentito, ¿no? Se hace a un lado y empieza a acusarle al acusado, perdón la redundancia. Prevaricó, pues ya para qué, qué juez, qué imparcialidad. Claro, si ya tiene el concepto metido en la cabeza que es culpable. Vea, mi querido Esteban, le voy a seguir dando más minutos. Está ya Eduardo Mendoza con nosotros y también Andrea González. Eduardo, buenos días. Buenos días, querido Javier, Bolito, Andreita, buenos días, ¿cómo están? Querido amigo, Esteban Bernal. Andrea González me comentaba, me quitó una pregunta, se la voy a dejar a ella, porque me la dijo, pero esa es la plena. Tú eres un hombre que has decurrido en la política. Decías, fuiste un legislador, y no es que te tocó ser legislador en la época así nomás, te tocó en la época de la dictadura. O sea, y eras un bravísimo legislador. Luego yo recuerdo cuántas cosas hicimos con el transitorio y contigo, nos poníamos de acuerdo para luchar por la libertad. Y lo que hemos logrado, logramos descorreizar la patria. Eso fue lo que se logró. Entonces, lo que me preocupa a mí, mi querido Esteban, es que esto parecería que fuera, porque lo que tú has explicado, o sea, me reviste a mí ni siquiera preguntarte por qué es que te van a censurar, no, pero lo que yo creo es que en el fondo lo quieren censurar es a Guillermo Lasso, en tu nombre como un ministro que diste mucho, hiciste un buen trabajo en el MIES, mi querido Esteban Bernal. Mire, Eduardo, gracias por las inquietudes. Yo creo que con Javier reflexioné la totalidad de la parte técnica, vinculándome un poquito a lo político, pero contigo quiero profundizar sobre la base de tu pregunta. Efectivamente, si tú te das la vuelta y verificas el por qué me enjuician, primero me están enjuiciando por cumplir la ley. Yo les voy a remitir, y te invito, Eduardo, que ustedes lo pongan de por medio en su medio de comunicación. El asambleísta que hizo la propuesta original de mi juicio es el asambleísta Ruiz de la provincia de Imbabura, que no ganó la reelección y por lo tanto yo no tenía proponente. Claro. Y la ley orgánica del régimen legislativo no permite cambio de proponente, no dice nada. Y tú sabes que en la ley pública se hace lo que está escrito. Sí, primera violación del debido proceso, haberme cambiado de proponente. Pero el mismo legislador al que menciono, en una comparecencia, dice textualmente, les voy a enviar por interno y pásenlo por favor en las pantallas para que el Ecuador se espeluzne. Cuando ya no tenía argumentos, dice, bueno, veamos quién de la comisión vota por ceñirse estrictamente a procedimientos legales o vota por la gente. Por Dios, claro, o sea, está diciendo, aunque no haya cumplido la ley, tienen que votar por la gente, como si este sería un país, un estado de emociones, cuando este es un estado de derecho. Entonces, o sea, eso es lo que es populismo legislativo, por eso tú dices que es populismo legislativo, ¿verdad? Totalmente, es una barbaridad jurídica, es una barbaridad legislativa, que primero se esté enjuiciando a un exministro por cumplir la ley, porque es insólito. O sea, me están enjuiciando porque cumplir es estrictamente la ley. Nadie me ha podido demostrar que yo he incumplido la ley. Son tan fascinantes, ¿no? Que me dicen, es que no notificó. Pero no había que notificar, les explico con el artículo 120 del Código Orgánico Administrativo. No, pero jueces le dijeron a usted, de hecho le traen a la exministra, a la actual ministra, para que le diga, es cierto que ha perdido 3 juicios del MIES, de 1.445.000 beneficiarios, ¿no? Y la ministra dice, sí, han perdido 3 juicios. De eso se agarran. Cuando me toca a mí intervenir, le digo, señora ministra, ¿les puede informar a la comisión si hemos ganado juicios en el mismo sentido también? Sí, también hemos ganado 2. Por Dios, o sea, toman una partecita de la historia para enjuiciar. Ni tú, ni yo, ni nadie es dueño de la justicia.
Eso es un tema, la justicia camina por su... ¿Qué tiene que ver? Si ganas o pierdes un juicio es cuestión de la justicia, de otro... Sí, señor, además es otro andarivel, Eduardo, es otro andarivel. Totalmente. Pero aún así hay una explicación clara del por qué no se ha notificado y no se debería notificar, porque es un acto simple de administración. Solo ponte a pensar por un minutito. Primero, que no hay capacidad de una notificación previa a 7,000 personas por día. Ya no teniendo que acusarme en la comisión, la presidenta Aguirre me decía, pero ministro, usted tenía la obligación de hacer una verificación personal de quiénes eran los beneficiarios que se excluía del bono. Por Dios, 7,000 personas por mes. Claro. Eso tenía que hacerlo yo personalmente. O sea, ni Superman, pues hermano, Claro, teniendo claro, un día claro. de 72 horas para poder hacer una verificación de quién está bien excluido y excluido. Que además, dicho sea de paso, esa es una disposición de otra institución autónoma, administrativa y financiera que se llama Registro Social. Entonces, al no haber encontrado ningún elemento, ningún argumento, finalmente hay que quedarse con la conclusión política. Están enjuiciando al exministro que era el más expuesto políticamente del gobierno anterior, al exministro que llevó adelante la rectoría de la política social del gobierno anterior, que la reivindicamos como positiva, con la disminución de la desnutrición crónica infantil, disminución de la pobreza, el bono infancia futuro, etcétera, etcétera. Y están tratando de tener un trofeo de un exministro presidente de la organización política del gobierno anterior. Entonces todo confluye, Eduardo, al final del día en creer que esto es un tema que siempre es político, sí, pero esto es abusivamente político. Vas a ir a la asamblea, como te conozco, que eres un luchador y un hombre serio, y vas a decir tus verdades, ¿verdad? Vas a decirle los que le tienes que decir, ¿verdad, Esteban? Yo estoy en la asamblea el día jueves 5 en punto de la tarde, me acompañará algún grupo de gente que ha estado girando alrededor de esta propuesta durante muchos años. Iré para decirle la verdad, y lo que mencionaba hace un momento a Javier. Yo ya en la comparecencia mía, que les he enviado a varios periodistas, que ustedes pueden verlo, durante una hora, lo vi. Literalmente con dibujitos, traté de explicar que había cumplido la ley, pero nada es nada, no importa. También iré a la asamblea, haré lo propio ante los legisladores, como un respeto a la institucionalidad legislativa, pero por sobre todo, Eduardo, le hablaré a los jóvenes ecuatorianos, para que comprendan lo que no se debe hacer cuando se es legislador, que no se debe hacer una ruptura institucional y de ley. No puede ser tan inverosímil un juicio político en el cual primero nace viciado con un nuevo proponente y parcializada la comisión, y luego de ello enjuiciado por no notificar. Imagínense usted, solo imaginen, hagamos un símil por un minutito, lean el artículo 76, numeral 7 de la Constitución, que dicen que yo he violado, en el cual te dan 20,000 pasos para un debido proceso a 7,000 personas por mes, que tendría que entrar en un debate del debido proceso cuando este es un derecho unilateral entregado por el Estado ecuatoriano, que de igual manera se lo inhabilita, se lo excluye, se lo retira en el momento en que alguien de ellos no cumple. Déjame ejemplarizarte en algo más para que comprendamos. Por favor. Si un beneficiario de bono, que se llame Juan Pérez, de la parroquia Mapasingue, de algún lado del país, Juan Pérez, este momento recibe el bono, mañana entra a trabajar y se incorpora al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como afiliado, ese cruce de la base de datos inmediatamente lo excluye. No es que yo tengo que estar diciendo, le notifico porque usted ha entrado a trabajar y haga el derecho a la defensa y nos vamos con abogados. 7,000 casos por día, por el amor a Dios. O sea, la utopía de las irrealidades que viven algunos políticos creyendo, como la presidenta Aguirre, que decía, pero usted debió haber visitado a las personas que se les excluye. 7,000 por día, por Dios. 7,000 por mes. ¡Qué horror! No, imposible. Además que no es mi competencia, dicho sea de paso, hay que leer. El problema del Ecuador es que no leen. Los políticos ecuatorianos no leen, hasta el punto que al presidente Lasso le enjuiciaban por un contrato del 2018 porque no leían, o si leían, no comprendían. Sigue Andrea González, querido Esteban, por favor, con más preguntas. Gracias, Eduardo. Buenos días, Esteban, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Andrea. Bueno, yo quiero ir un poco más al pescado del encebollado, como decimos por acá. Bien guayaquileño. Y estábamos hablando con Eduardo y yo recordaba a cuántos ministros se los tuvo prácticamente secuestrados en la anterior asamblea
impidiéndoles hacer su trabajo y con cosas que, como tú dices, hacía falta leer detalles para no perder el tiempo así. ¿Tú crees que en este caso el juicio que tú estás teniendo con la Asamblea tiene que ver 100% con las elecciones del 2025? Totalmente, Andrea, totalmente. De por medio existía una cuarta argumentación que hace alusión a la probabilidad de una candidatura en cualquiera de los espacios que se pueda presentar. Yo he sido un político declarado aquí en este mismo medio de comunicación, a mi buen amigo Eduardo me ha dicho varias veces, sí señor, yo soy un político y los políticos tenemos que enfrentar con valentía, con criterio, con eficiencia, con ética en el país para poder abordar todos los temas. Probabilidades de una candidatura siempre van a estar, pero claro, hay malas intenciones de proscribir políticamente a una persona. Pero lo importante, además de la respuesta que espero habértela dado, Andrea, quiero profundizar en la reflexión previa. Cuando tú dices, yo he visto a la asamblea anterior tener a los ministros de Estados ahí divagando día, tarde y noche. Así es. Una de las argumentaciones que tuvieron en la comparecencia mía a la comisión era, pero ministro, y usted no acudió a la Asamblea Nacional. 5 veces fui. 5, para tratar el mismo tema. Y ahí les pude exteriorizar un tema que deberían conocerlo al dedillo. Los legisladores deben saber que si un ministro es llamado a una mesa o comisión, cualquiera está fuera, en mi caso la de garantías constitucionales que fui llamado inicialmente, y trata el tema de bonos, ninguna otra comisión puede tratar ya el mismo tema. Ninguna, porque así lo dice el reglamento interno de comisiones de la Asamblea Nacional. Sin embargo, me llamaron a 5 comisiones distintas. 5. O sea, buscándole literalmente la quinta pata al gato. Sí, señor. ¿Y sabes a cuántas fui? A las 5. Y a las 5 expliqué, como he explicado en este medio de comunicación, lo he hecho en varios medios, y como lo hice en la Asamblea también en esta ocasión, cómo funcionan los bonos, cuándo se excluyen, cuándo se incluyen, quién es el responsable del puntaje, de la línea de corte, del umbral, cómo funciona el acto simple de administración, pero nada es nada. Tenían una visión clara de enjuiciar a Esteban Bernal, y aquí estoy. Estaré ahí con gusto, con orgullo para ratificar que he cumplido la ley. Y el día jueves espero tenerles a ustedes a través de su medio de comunicación, tomando en consideración los conceptos que daré, que no solamente son jurídicos legislativos, que les hablaré por respeto a la institucionalidad de la legislatura, a los señores legisladores, pero por sobre todo enviaré, que es una misión que tengo como político ecuatoriano, un mensaje a todos los jóvenes del Ecuador, del Guayas, del Azuay, del Loja, de la Amazonía, de Galápagos, de la Sierra Centro, de tal forma de que comprendan lo que no se debe hacer cuando se tiene el alto honor de ser legisladores, que es perseguir a la gente por el simple hecho de las diferencias políticas. 2 cosas importantes de lo que acabas de decir, Esteban. La primera es que político no tiene por qué ser una mala palabra. Creo que una de las primeras cosas que tenemos que cambiar en el imaginario del electorado es que los políticos son todos malos. De lo contrario, entonces no hay salvación. Debe haber política sana y en realidad comparto contigo que en realidad hacemos política todos. Algunos más, otros menos, unos los aceptamos y otros no, pero políticos somos todos, en primer lugar. En segundo lugar, a mí sí me preocupa saber que una asamblea que tenga un poder tan grande como para tener secuestrados durante un proyecto entero de gobierno a un ministro a costa de también el teje y maneje político, sí, como tú dices, no sepan de legislación, pero lo que sí saben es obedecer planes de agendas políticas de sus propios partidos, que es a lo que siguen pues a rajatabla, porque se nota que con la fila de juicios, incluyendo el de Diana Salazar, que ya está en fila, lo que están haciendo es seguir instrucciones totalmente apuntadas para una elección 2025. Entonces, yo creo que cualquier ministro en estos momentos, de aquí en adelante, tanto en el gobierno anterior como en el actual, que tenga un futuro político, entonces se expone a que la asamblea sea un secuestro con pistola para su lucha política. Andrea, este ha sido un país que tiene la capacidad a través de sus políticos de terminar definiendo temas, como por ejemplo el tema de paraísos fiscales para proscribir también políticamente o intentar proscribir políticamente algo. Cuando yo fui legislador, llevé adelante este proceso de paraísos fiscales y pude evidenciar que desde el SRI, mediante una resolución, tú puedes jugar con a quién y a quién quitas y a quién pones como paraíso fiscal. Si mañana Andrea González tiene una inversión en un país, solo déjame pensar, Colombia, yo puedo desde el SRI justificar tributariamente o de alguna manera
para hacer que el Colombia sea paraíso fiscal. Estoy exagerando el ejemplo, pero puede darse. Claro, pero para poner el ejemplo, sí. Pero de tal forma que la política ecuatoriana ha jugado así históricamente. Hoy por hoy la Asamblea está jugando uno de los mejores partidos en ese sentido de coyuntura, en decir, cómo yo de manera selectiva tomo los juicios. ¿O no recuerdas, querida Andrea, que hubieron 6 juicios represados de la legislatura anterior? Así es. Y de es. manera selectiva, ¿no? Sin criterio alguno, archivan los 4 y los 2, entre esos el mío, se queda para ser sustanciado. Es como que hubieran preguntado, a ver, ¿quién tiene futuro ahorita? ¿Quién se va a lanzar en el 2025? ¿Sabes qué? Bloquéalo. O no, o me equivoco. Ese es el fondo, ese es el fondo, Esteban. ¿Sí o no? Ese es el fondo. Usted se saca un candidato, una competencia. Andrea se saca una competencia, que eres tú, hermano. pero en todo caso, pero el fondo es ese. El fondo es ese. Estoy vacilando la Andrea. Claro. Sí. No, pero mira, Andrea, está bien. Yo creo que ojalá la legislatura eleve el nivel. Yo creo que el Ecuador demanda una legislatura elevando el nivel, no por Esteban Bernal, no por la coyuntura del gobierno anterior, por lo que se requiere en el futuro. Pensemos, Andrea, por un minuto, ¿qué está viviendo el Ecuador? Una convulsión social. Tenemos problemas de normativas que no protegen a las Fuerzas Armadas, a la policía. Estamos con unas leyes urgentes enviadas por el presidente de la República que tienen que ser debatidas, y desgastamos a una asamblea, así es, a una legislatura con 137 representantes de las 35 jurisdicciones legislativas del Ecuador, de las 24 provincias, las 3 del exterior. En fin, tenemos una gran cantidad de personas que representan a la sociedad ecuatoriana yendo a debatir si se aplica o no el Código Orgánico Administrativo y el artículo 120 que determine el Código Orgánico, el acto simple de administración, que dicho sea de paso, una divergencia entre si es aplicable o no ese artículo, no es competencia de la Asamblea, es competencia de un tribunal de lo contencioso administrativo, absolutamente, de la justicia ordinaria. Sin embargo, no tienen que encontrarme en mi administración, y lo digo con sano orgullo, porque le han expurgado al máximo cada proceso de contratación, han verificado cómo hemos ahorrado para el país, la política social que fue un éxito en nuestro gobierno, todo, y se encuentran esto y dicen, la notificación, por Dios, eso es un acto simple de administración, no importa. Por Dios, así funciona la tarifa de la dignidad en el sector eléctrico. No importa, esto es distinto. Por Dios, no puedo verificar si es que estaba bien o mal a 7,000 personas. No, usted debió haber salido, debía haber sido un Superman. Entonces, Marvel, personaje de Marvel para verificar que esas 7,000 personas estén realmente. Es difícil, ¿no? Y sobre todo creo que es totalmente sesgado políticamente. Creo que si me dejan opinar un poco más polémicamente, hay otros ministerios que realmente no por el juicio al ministro como tal, sino para que hayan errores que no se vuelvan a repetir, como el de energía, que fueron dejados de lado porque simplemente el ministro de energía pues no va de candidato en el 2025. Eduardo, te dejo, un gusto, Esteban, te deseo la mejor suerte el jueves. Así es, y con el respeto para el ministro, como bien dice, de energía del gobierno anterior, él mismo dijo, sí, yo no leí la palabra, el contrato, la letra chiquita, entonces, y ahí no pasó nada. El problema, como bien decía Andrea, no lo que se sirvió es obstruir tu candidatura para lo que sea, ¿no? Normalmente podría ser candidato a presidente, a vicepresidente, algo, y eso es. Querida Esteban, quiero agradecerte y pues estaremos pendientes para volver a conversar de esto, de lo no jurídico y no técnico, y jurídico y legislativo que quieren hacer sencillamente porque tienen la mayoría de los votos, y a la gente le engañan, ¿me entiendes? A la gente la amagan y no cumplen con la ley. Te mandamos un abrazo, querido amigo. Muchas gracias, Eduardo. Yo estaré pronto por Guayaquil porque esto no me detendrá, pasaré esta etapa del juicio político y me insertaré nuevamente en la actividad política, porque recuerda que si bien pueden hacerlo en el ámbito político, también hay una instancia internacional que a pesar de todo mi esfuerzo terminaron viciando el proceso y este se volvió nulo. Ya lo veremos en lo posterior. Así que un abrazo. Un abrazo. Gracias por el espacio, Eduardo. Gracias por estar aquí en I99 en el diálogo. Con ello y con la entrevista con Esteban Bernal, queridos amigos, abrimos espacio en las